Saludo para todos. Jesús se sigue presentando, va mostrando más su misión en su bautismo como Salvador, en su predicación, también en el escándalo muestra su soberanía y que Él tiene una novedad. Y ahora escuchamos en San Lucas en el capítulo 5. En una oportunidad la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios y Él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio 2 barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores se habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió: Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero en tu palabra echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban, por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. Jesús continúa, pues, su misión de evangelizador, de anunciar el reino de Dios. Y su palabra, al anunciar el evangelio, convierte, transforma los corazones, pone a Dios en los hombres con su perdón y su gracia y los une a Él. Y en ello da un paso más, que va eligiendo a su pueblo. El Mesías tiene un pueblo. El que va a hacer las bodas de Cristo con la iglesia tiene un pueblo que es su iglesia y la va formando. Y aquí escuchamos uno de los relatos de la vocación de los apóstoles, de estos pescadores del mar de Galilea. Tenían su pequeña empresita, sus naves, Simón y Andrés, Santiago y Juan con su padre Zebedeo. Y los llama a estos, creyentes, hijos de Israel en la fe, y los llama pidiendo una primera obediencia, porque el llamado es una iniciativa de Dios, pero que el hombre recibe fiándose de Él, y esa es la obediencia. Le dice simplemente que echen las redes. A ellos que son pescadores profesionales, que habían estado la noche pescando, conocían bien el lago, no había cardúmenes, no había nada para hacer. Él les dice: echen las redes, navega mar adentro, métete adentro y echa las redes. Simón hace el acto de fe. Hemos trabajado toda la noche, acá no hay nada, pero en tu palabra, apoyados en tu palabra, que es verdad y que es también mandato, orden e invitación a la obediencia. Echa las redes y sale esa pesca inmensa, y entonces se dan cuenta que ha entrado algo distinto, alguien distinto en su vida, y tienen la experiencia de su pequeñez. Se postra: aléjate de mí, Señor, que soy un pecador. Y esa experiencia hay que pedir tenerla, el que reconocerse ante Dios que somos nada, que somos pecadores, que merecemos la lejanía. Pero Jesús no solamente los acerca, les invita: no temas, les quita el temor, sino que les da una nueva misión: serás pescador de hombres. Participará de la misión de Jesús, que viene a juntar la humanidad rescatada. Comienza, pues, sobre esa obediencia la misión de los apóstoles, y esa obediencia continúa. Atracan las barcas en las orillas y, abandonándolo todo, lo siguieron. Esta vocación de los apóstoles, sobre la que se funda el pueblo de Dios como iglesia apostólica, es propia de ellos, pero de ella participamos por el bautismo. Tenemos que pedir la experiencia de la grandeza de Cristo, de confiar en su palabra, de nuestra miseria y de que Él nos invita, Él nos pesca, nos hace suyos, y también para enviarnos a la misión de la iglesia, que aumente nuestra fe en Él.
en tu palabra echaré las redes. Hemos escuchado la experiencia de los apóstoles a ser llamados, de su pequeñez de pecadores y la grandeza de Cristo que los envía a ser pescadores de hombres, partícipe de su misión y la prontitud de su seguimiento. Nos lleva a pensar sobre la iglesia que confesamos, que es católica, universal, en el espacio y en el tiempo, y es apostólica. Esa iglesia que otra vez pensamos con sus límites y aún con sus pecados, pero en la cual obra la gracia de Dios, y así estructuralmente, es una iglesia apostólica según lo hizo Jesucristo, porque Él quiso hacer su pueblo, que es el Rey, Salvador, el Mesías, sobre el fundamento de los apóstoles. La iglesia es apostólica sobre la persona de los apóstoles, porque fueron los que Él llamó por su nombre, los que Él eligió para estar junto a sí y los que Él envió con su palabra y la gracia del Espíritu Santo. La iglesia es apostólica por la fe apostólica, porque ellos anunciaron y siguen anunciando en la iglesia esa fe. En este mismo domingo, en la epístola, en la carta de San Pablo a los Corintios, la primera, dice el evangelio que yo les transmití, que yo recibí y que yo les transmití, que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y dice, y esto mismo ellos, Cefas, que es Pedro y los demás apóstoles, y yo hemos predicado. La fe es apostólica porque se apoya, es la misma que los apóstoles enseñaron y transmitieron. Las Sagradas Escrituras, sobre todo el Nuevo Testamento, nace de la predicación apostólica. Y la Iglesia es apostólica también porque continúa indefectiblemente, aún con todas las sombras de los hombres, pero continúa en la tradición apostólica. Jesús no dejó un libro, dejó a los apóstoles una iglesia viva, entre cuyos dones está también la palabra escrita junto con la palabra predicada, y deja el ministerio apostólico, que es el de los obispos. Los obispos somos sucesores de los apóstoles, y el conjunto de los obispos, con la cabeza, que es el obispo de Roma, el Papa, como los apóstoles tienen como cabeza a Pedro, es indefectible en la fe. Yo puedo condenarme por hereje, yo puedo condenarme por blasfemo, yo puedo condenarme por negar a Jesucristo, pero no el conjunto de los obispos, no la iglesia entera porque está asistida. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice Jesús, y las puertas del infierno, de la muerte, no prevalecerán contra ellas. Entonces, el ministerio apostólico no es tanto de simpatía, de cualidades, que uno tiene unas, otro tiene otras, sino es el cuidado de la fe apostólica, el cuidado de la fidelidad de la Iglesia a lo que ha recibido de Cristo y de los apóstoles a lo largo de los siglos. Esa fe apostólica, cuando ha habido dudas o preguntas, se ha reunido, la Iglesia ha madurado. De ahí sale, por ejemplo, el credo, cuando decimos Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, el Hijo engendrado, no creado, nacido del Padre entre todos los siglos, la misma sustancia, la naturaleza del Padre. Todo eso fue, por ejemplo, del Concilio de Nicea, los sucesores de los apóstoles, para cuidar la fe apostólica, porque había la interpretación de Arrio, que Jesús es una gran criatura, pero que no es, el Hijo no es Dios con el Padre, consustancial con Él. Y así podríamos seguir. Por eso nosotros escuchamos la palabra de Dios y la recibimos no en cualquier tradición, lo que dice fulano, mengano, en algún reformador, alguno que se inspira, sino en la gran tradición de la Iglesia católica y apostólica. Esa es la gracia de la Iglesia, el don de la Iglesia, que nosotros debemos de ella aprender, y por eso la fe católica hay que estudiarla, hay que saber qué cree la Iglesia, hay que vivirla, hay que agradecerla, pues en cada misa, que es la misa de los domingos, profesamos el credo, que es la fe de la Iglesia, y hay que también transmitirla, hay que anunciarla. El mundo necesita también, nosotros partícipes de la misión apostólica, tenemos que de algún modo ser pescadores de hombres, no contra la fuerza de nadie,
pero también tenemos que agradecer que por el bautismo y la confirmación se nos ha hecho miembros de la Iglesia Apostólica y también, de algún modo, apóstoles, enviados en comunión con los obispos y el Papa a anunciar la verdad de Jesucristo, que es la salvación del mundo.